Expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, acepta 2 de 4 delitos que le imputó la Fiscalía, por los cuales hoy un juez lo condenó. Noruega, país garante dentro del proceso de paz, hace llamado a las FARC para que no haga daño a la población civil, que es la más afectada del conflicto. Entre tanto, presidente Santos habla de tratamientos especiales para guerrilleros que estén dispuestos a decir la verdad y reparar a las víctimas. Partidos políticos ratifican su apoyo al proceso de paz, pero dicen que es necesario acelerarlo y que las FARC abandonen la violencia. Capturado alias Grillo, uno de los responsables del secuestro masivo de Torres de Miraflores en Neiva. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ley anticontrabando, la cual da paso al aumento de penas de 4 a 16 años para los contrabandistas. Pasó en primer debate el nuevo Código Nacional de Policía, que establece allanamientos sin previa orden judicial y la conducción de borrachos que deambulen por las calles. La producción industrial continúa de capa caída. En abril registró un descenso de 3,6% según el DANE. Mucha autocrítica y pocos cambios para enfrentar a Brasil, anunció José Néstor Pekerman para el partido de mañana. Solo 2 jugadores de Colombia tienen ritmo de fútbol, James y Vaca. Paraguay vence con angustia a Jamaica y Argentina derrota a Uruguay. Desde Santiago de Chile los espero al final de la emisión con todas las noticias del entretenimiento y calentando motores para el segundo partido de Colombia que se juega mañana. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El Congreso amplió esta noche el plazo para que alguien pueda estar detenido sin juicio. 2. Andan mal nuestras relaciones con los vecinos. 3. Revolcón sin precedentes en comercio exterior. Y mi ñapa es para taparse los ojos. 1, 2, 3 y la ñapa de ojos tapados al cierre de la emisión. Buenas noches. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, la firma comisionista intervenida y liquidada tras uno de los mayores escándalos financieros del país, fue condenado tras aceptar su participación en los delitos de administración desleal y manipulación fraudulenta de acciones. En 2 meses se conocerá el monto de la pena para Jaramillo. A Rodrigo Jaramillo la Fiscalía le imputó los delitos de administración desleal, manipulación fraudulenta de especies, concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. Sin embargo, hoy en audiencia el expresidente de Interbolsa se declaró culpable de solo 2, administración desleal y manipulación fraudulenta de especies, por los cuales el juez 24 de conocimiento anunció su sentido de fallo condenatorio. No se vislumbran vicios del consentimiento. Como consecuencia, este juzgado la avala y lo declara coautor de los delitos referidos. Consecuente con ello, se anuncia fallo condenatorio. Las víctimas le solicitaron al juez que aplique la pena mayor a Jaramillo, que es de 13 años, y que le revoque algunos beneficios, pues aseguran que hasta el momento no ha habido reparación. Estamos solicitando al juez que aplique las penas más severas y que adicionalmente le revoque el beneficio que le ha otorgado de detención domiciliaria. Por su parte, la defensa aseguró que Jaramillo no tiene dinero. No es Rodrigo Jaramillo el que quedó con esos recursos. Su señoría Rodrigo Jaramillo perdió absolutamente todo su patrimonio en Interbolsa. El próximo 21 de agosto el juez dará a conocer el monto de la pena que deberá pagar Rodrigo Jaramillo, quien se encuentra negociando un principio de oportunidad por 2 delitos que no aceptó: concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos concluyó en Oslo, Noruega, su gira por Europa. Allí la primer ministra de Noruega, Erna Solberg, pidió a las FARC acelerar la mesa de negociaciones y no afectar a la población civil. Informe de la enviada especial Francis Sepúlveda. El presidente Santos finalizó su gira por Europa en Oslo, Noruega. Se reunió con la primer ministra de este país, que es muy importante ya que es el garante dentro del proceso de paz. Hubo una ratificación de ese apoyo a los diálogos con las FARC y también un llamado a esa guerrilla. Civilian society who is hurt by the fighting, and it would be good to get that acceleration back in and to make sure that people get back to the negotiation table with a focus on not hurting civil society. El mandatario sabe que está jugando en un terreno no explorado aún porque no hay ejemplos de negociaciones exitosas dentro del Estatuto de Roma. Sin embargo, también señala que están sentando un precedente. Will we succeed? We don't know. But if we do, we may well become a new model of how to carry out justice in peace negotiations. Dijo además que Colombia prácticamente ya está viviendo el posconflicto.
And having that in mind, in Colombia, the post-conflict has already begun. We started the post-conflict since some months ago or some years ago, and we are addressing the root causes of our conflict, one that has been especially cruel and violent. Ante el auditorio dijo que quedan inmensas dificultades y que no se puede dar por sentado que se llegue a un acuerdo final porque el tiempo se está agotando. Sin embargo, señala también que tiene esperanza y seguirá perseverando en la búsqueda de la paz. Desde la Embajada de Colombia en Oslo, Noruega, finalizamos este cubrimiento especial de la gira del presidente Santos por Europa. Con la cámara de José Ariza, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con los representantes de los partidos políticos para discutir sus preocupaciones sobre la situación actual del proceso de paz. Los congresistas de las distintas colectividades advirtieron que los diálogos deben avanzar a otro ritmo y que las FARC tienen que abandonar los actos violentos. Según el ministro Cristo, los partidos siguen respaldando el proceso de paz y hay un común denominador. Aquí no hay que desfallecer, hemos avanzado como nunca antes en un proceso de paz. Las distintas colectividades que asistieron a la reunión hablaron de la urgencia de acelerar los diálogos y de que las FARC desescalen la violencia. Ni el partido de la U ni los colombianos estamos dispuestos a que la guerrilla siga matando a nuestros soldados con tiros de gracia. A los plazos se llegan el día que regresemos al desescalamiento del conflicto. Se ha avanzado en lo más, queda lo menos en unas circunstancias difíciles, es cierto, pero hay que pedir en este momento mucha grandeza a todos, al pueblo colombiano, a los medios de comunicación, a los dirigentes políticos y por supuesto a las delegaciones de gobierno y de FARC en La Habana. Frente a la población civil, frente al respeto al derecho internacional humanitario, pues se puede terminar dando al traste con el proceso. El procurador Alejandro Ordóñez criticó nuevamente el proceso de paz y le recomendó al gobierno que aproveche esta oportunidad para imponer condiciones a la guerrilla de las FARC. El procurador general considera que el proceso de paz está en una etapa crítica. Yo creo que lo que se impone ahora es una actitud decidida del gobierno, una actitud decidida de los plenipotenciarios, para estar dispuestos a levantarse de la mesa si la FARC continúa con los actos terroristas. Ante dicha situación hizo una recomendación al gobierno nacional. El gobierno debería condicionarla y aprovechar esta crisis que estamos viviendo para poner las condiciones que no colocó al inicio de las conversaciones. Finalmente dijo que no está de acuerdo con la conformación de la Comisión de la Verdad. El ejército capturó en el Huila alias El Grillo, cabecilla de las FARC, quien participó en el secuestro masivo realizado en el edificio Torres de Miraflores de Neiva en 2001. En operaciones adelantadas por la Fuerza Pública en la vereda El Toro del municipio de Algeciras, fue capturado José Guillermo Valencia, alias Grillo, quien hizo parte de la coordinación y de la inteligencia para llevar a cabo el secuestro masivo de 15 personas en el edificio Torres de Miraflores de la ciudad de Neiva el 26 de julio de 2001, en los que se encontraba la excongresista Gloria Polanco y 2 de sus hijos. Además, es el responsable de coordinar todas las acciones terroristas en el departamento del Huila. Participó en la inteligencia delictiva para el asalto a la Torre de Miraflores y posterior acciones delictivas también en otros municipios del departamento. Según el comandante de la 9ª Brigada, alias El Grillo, es el responsable del atentado terrorista contra la planta de tratamiento del municipio de Algeciras el pasado 6 de junio, que dejó sin servicio el agua a cerca de 13.000 habitantes de esta localidad. Participó asimismo también en el asalto a la población de Algeciras y a los diferentes actos terroristas adelantados en los municipios de Lobo, Campo Alegre, Rivera y Neiva. José Guillermo Valencia, alias Grillo, actualmente tiene 5 procesos judiciales en su contra por los delitos de rebelión, concierto para delinquir, con fines extorsivos y extorsión. La Fiscalía solicitó orden de captura contra Lisana Enríquez, sobrina del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Quico Gómez, por apropiarse de millonarios recursos de la salud a través de falsas tutelas. Según la Fiscalía, Lisana Enríquez Gómez, supuesta sobrina del exgobernador Juan Francisco Gómez, fue coordinadora jurídica de la Secretaría de Salud de La Guajira. A través de la presentación de tutelas falsas, logró apropiarse de la suma de 138.600.000 pesos. Aseguró que salió del país y se buscará su captura a través de una circular roja. Huyó hacia el país de Venezuela en el pasado mes de mayo.
La exfuncionaria es investigada por fraude procesal, estafa, falsedad en documento público y privado y enriquecimiento ilícito. El expresidente Álvaro Uribe presentó una serie de propuestas para salvar las negociaciones de paz de La Habana a partir de una concentración de las FARC que podrían seguir armadas hasta la firma del acuerdo. El expresidente Álvaro Uribe aseguró esta noche que los diálogos no tienen credibilidad, que las fuerzas militares están desmotivadas y que la ciudadanía está sufriendo los efectos de un proceso de paz mal hecho. Nosotros proponemos como solución urgente, insistimos en el cese unilateral de actividades criminales por parte de FARC, su concentración en un sitio de área prudente, que no sea zona de frontera ni estratégica para la economía, carente de población civil, con vigilancia, que mantengan las armas mientras estén en la concentración, las entreguen al firmar el acuerdo definitivo. Pero esto tendría las siguientes ventajas. Primero, mostraría una buena fe de la FARC, que la opinión pública la premiaría. Y segundo, a la misma FARC le daría seguridad. El expresidente Uribe también opinó que el tiempo de concentración podría descontarse de las condenas que se apliquen a los jefes de las FARC. En operaciones del ejército resultó abatido en Arauca alias Libardo, señalado de ser el jefe del Frente 28 de las FARC. Alias Libardo fue dado de baja en la vereda Caño Grande, en zona rural del municipio de Tame, en Arauca. El cabecilla del Frente 28 tiene injerencia en la zona fronteriza con Venezuela. Durante el operativo murió también una guerrillera del Frente 45 que lo acompañaba. Alias Libardo llevaba más de 18 años en las FARC. Las autoridades señalaron a las FARC como responsables de la quema de un bus en el departamento del Meta. Los hechos ocurrieron cuando el automotor de la empresa Flota La Macarena cubría la ruta Villavicencio-Mesetas. El vehículo fue interceptado por hombres armados en el lugar conocido como La Ermita. Las autoridades manifestaron que realizan patrullajes por las vías con el grupo Meteoro del Ejército para evitar nuevos actos como este. Las autoridades de tránsito en Medellín denunciaron a la joven Melissa Bermúdez, quien atacó física y verbalmente a un policía de tránsito cuando detuvo el vehículo en el que viajaba junto a su padre. Melissa Betancourt, hasta hoy funcionaria de una universidad del sur de Medellín, es la pasajera de un vehículo que luego de chocar un taxi huye y finalmente es inmovilizado por los guardias de tránsito. Estaba haciendo el procedimiento, realizando el procedimiento, entonces vamos a proceder a colocar pues la denuncia por parte de los agentes por agresión a funcionario público. Mientras tanto, el conductor, su papá, también tiene problemas cercanos. ¿Cuántos días va a estar inmovilizado el vehículo? ¿Cuál va a ser la multa que puede llegar inclusive hasta los 30 millones de pesos de resultar ser culpable? Ni Melissa Betancourt ni su padre, el conductor, se han notificado de las acciones administrativas y penales y sus actuaciones completan los 15 casos de agresión que este año han padecido los agentes de tránsito de Medellín. El nuevo Código de Policía pasó su primer debate en la Comisión Primera del Senado con artículos que harán más severas las sanciones para quienes incurran en contravenciones del buen comportamiento ciudadano. Por ejemplo, establece el allanamiento sin previa orden judicial y la conducción a estaciones de policía de borrachos que deambulen por las calles. El nuevo Código de Policía va a reemplazar el actual, que está vigente desde hace 45 años, y permitirá que la policía, entre otras cosas, allane residencias sin previa orden judicial, cuando sea inminente un daño en la vida de los habitantes del lugar, o que sea conducido a un sitio de atención médica a un borracho que deambule por la calle, poniéndose en peligro él o a los demás. Hoy los procedimientos policivos están demorando 2 años, 4 años, lo que significa que la gente va y recurre a su propia mano porque no le da solución a la autoridad. En esto, el procedimiento policivo más largo dura 35 días. Este código tiene la virtud de poder aplicar de manera inmediata medidas para preservar la normal convivencia de los colombianos. Logramos quitarle las cosas más absurdas y arbitrarias que traía, que eran muchas. Casi una tercera parte de los artículos se han modificado completamente. Yo en general siento que para un primer debate vamos satisfactoriamente, aunque hay todavía muchas cosas que pulirle y mejorarlo. Muy indignado, esto no es un código de policía, esto es un estatuto de seguridad. ¿Cómo así que en Colombia va a prohibir ya el derecho a la protesta y el derecho a la reunión pacífica? Supremamente grave. ¿Cómo así que en Colombia se le va a permitir a la Policía Nacional que hagan allanamientos sin orden judicial? Hombre, hay restricciones a las libertades individuales, pero limitadas sobre la base de que tenemos derecho siempre y cuando no se afecten los derechos de los otros. El Código Nacional de Policía continuará su trámite el 20 de julio. La reforma constitucional llamada Equilibrio de Poderes pasó esta noche su último trámite en el Congreso con la aprobación que le dio la plenaria del Senado al acta de conciliación entre senadores y representantes, poniendo fin a un trámite que tardó 9 meses.
La reforma constitucional queda ahora pendiente solo de la publicación en el Diario Oficial para que entre en vigencia. Se prohibirá entonces la reelección presidencial y de los altos cargos de funcionarios del Estado. Acaba la Comisión de Acusación y el Consejo Superior de la Judicatura. Es, sin duda alguna, la más ambiciosa que se haya tramitado en el Congreso de la República desde la expedición de la Constitución de 1991. Además, el ministro dijo que el Congreso reformó la Constitución apegado a la ley y sin ánimos de retaliación contra ninguna otra rama del poder público. En último debate se aprobó la ley anticontrabando que aumenta las penas para este delito a 16 años de cárcel. Después de varias semanas se logró la aprobación del proyecto de ley anticontrabando, iniciativa que buscaba aumentar las penas, las cuales pasarán de 4 a 16 años. En ambos casos se calculará el monto dependiendo del volumen de la mercancía incautada. Las penas irán a partir de los 30 millones de pesos. Unos con penas más altas que otras. Con esta ley se unifican las sanciones. Se calcula que el contrabando moviliza en la economía 6.000 millones de dólares y deja de percibir al menos 2.000 millones de dólares en impuestos. Ya nadie va a poder pensar que puede introducir cigarrillos o licor de contrabando a través de un departamento. Hará fortalecimiento de las entidades. Se crea una comisión anticontrabando. No es solamente un problema de la POLFA, el tema de la lucha contra el contrabando, sino es un problema de Estado. Representantes de los sanandresitos mostraron su inconformidad. Una ley que lo único que está es criminalizando a más de 4,5 millones de colombianos. El proyecto tendrá que ser conciliado con el Senado y la Cámara de Representantes antes de pasar a sanción presidencial. La producción industrial cayó en abril 3,6% de acuerdo con el DANE. La ANDI también reveló su encuesta hoy en la que la industria reporta un descenso. La producción industrial continúa de capa caída. El DANE reporta un descenso del 3,6% en el mes de abril, presionado principalmente por el sector de la refinación de petróleo con una caída de 11,1%. También se conoció una encuesta de la ANDI que revela una caída en los 4 primeros meses del año de 2,1%, también con la presión del sector de refinación de petróleo, pero con una cifra más dramática de 21,3% de descenso. Según la encuesta de la ANDI, también cayeron sectores como las autopartes, los textiles, los vehículos y la confección de prendas de vestir. Para la industria hay un impacto que ha generado la reforma tributaria, elevando la tasa efectiva de tributación del sector industrial a niveles superiores al 75%. Según el DANE, el personal ocupado por la industria creció 1,5%. Y el gobierno amplía la obligación de cotizar a Seguridad Social. Aquellas personas que reciben por concepto de arriendos más de 3.200.000 pesos mensuales tendrán que cotizar a pensión y salud. Se cree que en el país hay más de 30.000 personas que reciben arriendos de sus bienes y rendimientos financieros de sus inversiones, pero nunca han aportado a pensión y salud por estas rentas. Las normas establecen que todas las personas que tienen una actividad económica deben cotizar a la Seguridad Social. Esta persona que está siendo beneficiaria, de alguna manera está eludiendo esa responsabilidad con la Seguridad Social. La evasión de pago de salud asciende a 5,3 billones de pesos. Por eso, ahora estos rentistas de capital deberán hacer sus aportes a Seguridad Social. Las personas tienen que cotizar sobre el 40% de sus ingresos totales. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene un arriendo y recibe 5 millones de pesos, tiene que cotizar sobre el 40% de los 5 millones, es decir, sobre 2 millones de pesos. Tendría que cotizar el 12% a salud y el 16% a pensiones. Las autoridades tributarias ya han identificado a los evasores. Se están enviando comunicaciones a las personas que actualmente están como rentistas de capital dentro de la declaración de ingresos en ADIAN. Estiman que con esta medida se recaudará 1 billón de pesos. Un informe de la Contraloría General revela que el 57% de los hospitales públicos del país se encuentran en alto riesgo financiero. El Contralor Edgardo Maya Villazón dijo que los hospitales están obligados a implementar programas de saneamiento fiscal y financiero. Advierte que existen pasivos entre las empresas promotoras de salud y las empresas sociales del Estado sin normalizar, lo que genera una prestación del servicio de salud por parte de los hospitales, pero dejando de contar con recursos para su operación y afectando su capacidad financiera. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.531 pesos con 72 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.430 y la venden en 2.480 pesos. Un euro cuesta 2.852 pesos con 31 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 29 centavos.
El azúcar se transó en 11,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $60 con 2 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.625 pesos. Habló Pekerman en conferencia de prensa. Todos los detalles desde Chile después de comerciales. Desde el Patio Bellavista, un bohemio pasaje cultural de Santiago de Chile, los espero después de comerciales para recorrer sus rincones y con todas las expectativas del partido que mañana juega Colombia. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Santiago de Chile, que está de fiesta, con toda la alegría que trae el fútbol, que además convoca a ciudadanos de varios de los países que se disputan la Copa América, que aquí vienen a vivir sus emociones, pero también sus frustraciones. Y en estos momentos me encuentro en el Patio Bellavista, un centro cultural de arte, gastronómico y entretenimiento. Muchos vienen acá a ver los partidos y nosotros vinimos a descubrir sus rincones. En el bohemio turístico barrio de Bellavista se encuentra un centro de gastronomía, de arte y entretenimiento al aire libre, Patio Bellavista, un lugar que en tiempos de Copa América no escapa a la pasión del fútbol. ¡Colombia! 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 ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Cali, Colombia. De Canadá, Montreal. De Canadá. ¿Pero de qué parte de Colombia son? Cali. Medellín. Artesanías representativas del sur del país se encuentran aquí. Aquí nosotros trabajamos con harto fieltro, que es lana, que no está procesada y se hace con agua y con jabón. ¿Y esto es tradicional de alguna parte de Chile? Sí, del sur de Chile. ¿Lo tienen acá en prendas de vestir y en qué otra cosa? En accesorios, por ejemplo acá en los collares tenemos aros también, pinches que son para el pelo, prendedores, los cintillos que son para el cabello. Y si hablamos de lo propio, de lo especial de Chile, encontramos el lapislázuli, una piedra semipreciosa de color azul muy apreciada en la antigüedad y que representa la pureza. Se hacen este tipo de collares, que es collar de bisagra, también se hacen anillos, se hacen pulseras, y además de eso se hacen figuras típicas de acá de Chile, por ejemplo los pingüinos de la Patagonia, los moais de Isla de Pascua. Arte, buena mesa y música, parte de la vida nocturna de Santiago de Chile. Más temprano salí a recorrer las calles de Santiago. Mi camarita y yo fuimos suficientes para explorar sus lugares más representativos. Empezamos el recorrido en la comuna de Providencia. Modernos edificios como el Costanera Center, el rascacielos más alto de Latinoamérica, se encuentran aquí. Luego nos fuimos al centro de Santiago. La Plaza de Armas es coronada por la Catedral. El centro histórico de la ciudad, pero el centro de convergencia vial y social es la Plaza Baquedano. Aquí comienzan y terminan muchas de las marchas, manifestaciones, reivindicaciones políticas y sociales, pero también los triunfos deportivos. Anteriormente, ahí en el centro se encontraba un monumento que fue regalado por Italia para Chile, por eso se le conocía como la Plaza Italia, pero ahora está la estatua del general Baquedano, un ilustre luchador en la guerra que tuvo Chile contra Bolivia y Perú. Estamos en el centro histórico de Santiago y vamos a entrar al Mercado Central. Este mercado, considerado monumento histórico, fue construido con una estructura metálica de hierro fundido. Y en el año 2012, por la revista National Geographic, fue elegido como el quinto mejor mercado del mundo. También es escenario para disfrutar los partidos y encontrar su ajuar futbolero. Y ahora nos vamos a las noticias de la cultura y el entretenimiento en Colombia, porque en Barranquilla se ha suscitado una controversia con una estatua que está dedicada a Gabriel García Márquez, pues una artista de La Guajira asegura que fue plagiada por el arquitecto Henry Alvear y que ella tiene los derechos. Joana Cerchar reclama la autoría de la obra Las Mariposas Amarillas, que desde el 17 de abril pasado muestra Barranquilla en el centro de la ciudad como homenaje a Gabriel García Márquez. Fue a través de un servicio de corte de piezas de acero inoxidable, en donde, según la artista, se produjo el plagio. Plagio es la copia parcial, total o en parte de una obra. Yo pienso que a Henry Alvear lo que le falta de pronto es una buena asesoría de derechos de autor, porque esa idea de la bandada de mariposas amarillas fue mía. La artista plástica de origen guajiro dice que concibió esa escultura a partir del personaje de Mauricio Babilonia.
Henry Alvear, a quien señala Johanna Serchar como el autor del plagio, se defendió y asegura que las mariposas amarillas son un tema universal. Son distintas cosas en distintos escenarios, en distintos lugares y con distintos temas. Mientras se dirime la polémica frente al Parque Cultural del Caribe, revolotean las mariposas amarillas con una obra que a fin de cuentas es de este Macondo de Mauricio Babilonia. Hoy me despido desde el Patio Bellavista en Santiago de Chile, en donde se nos han acercado un grupo de colombianos que están eufóricos con el partido de mañana. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hasta mañana. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El Congreso amplió esta noche el plazo para que alguien pueda estar detenido sin juicio. 2. Andan mal nuestras relaciones con los vecinos. 3. Revolcón sin precedentes en comercio exterior. Y mi ñapa es para taparse los ojos. 1, 2, 3. Y la ñapa de ojos tapados después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Hay una confusión sobre una sentencia de la Corte Constitucional que le dio 1 año de plazo al Congreso para legislar sobre la libertad de detenidos preventivamente que no han sido llamados a juicio. Miembros de la Corte Constitucional aclararon hoy que lo que hizo la sentencia fue dar un plazo para que se expidiera la ley que amplía a más de 120 días entre la presentación de la acusación y el comienzo de la audiencia del juicio. La ley fue aprobada esta noche en último debate y amplió de 120 días a 1 año el término máximo de detención preventiva sin que haya juicio. En el caso de delitos como terrorismo y corrupción, el plazo será de 2 años. La confusión consistía en que el plazo que dio la Corte se vencía el 20 de julio y no el 20 de junio. Pero para evitar cualquier riesgo, la Cámara aprobó hoy la ley en último debate. Va mañana a conciliación. 2. Las relaciones de Colombia con los vecinos andan mal. Por una parte, Colombia presentó una demanda ante la Organización Mundial de Comercio que busca tumbar los aranceles que impuso Ecuador a nuestras exportaciones. Las cosas no van mal solo con Ecuador, también con Panamá. No avanzan las negociaciones para la firma de un tratado de intercambio de información financiera. Y aún cuando los dos países llegaron a un acuerdo de confidencialidad, todo parece indicar que van rumbo al fracaso. Luego de 2 encuentros entre las delegaciones de Colombia y Panamá, los avances son mínimos. Un negociador panameño le dijo a un agente 001 que no cree en la firma de un acuerdo a mediano plazo. Y agregó que para firmar un tratado de esta clase se requiere por lo menos de 5 años de estudios y negociaciones. Lo grave es que en 4 meses se vence el plazo que dio Colombia a Panamá para el intercambio de información financiera. De lo contrario, Panamá volverá a ser declarado paraíso fiscal por las autoridades de nuestro país. Para la próxima semana, las delegaciones de los dos países pactaron un nuevo encuentro. Pero como están las cosas, se pronostican vientos huracanados. 3. Revolcón en el Ministerio de Comercio Exterior. Nunca antes el país había tenido un cambio tan profundo en las normas que regulan el comercio exterior como el que llega. La ministra de Comercio Exterior, Cecilia Álvarez, ultima todos los detalles de una gran reforma arancelaria que estará lista en 2 meses y que recoge los resultados de un estudio técnico realizado por el economista y exdirector de la Misión Cafetera, Juan José Chavarría, quien, entre otras cosas, recomienda acabar con la protección para algunos sectores y reducir la escala arancelaria. Por otro lado, el director de la DIAN, Santiago Rojas, trabaja en un diseño de un nuevo estatuto aduanero que está ya en revisión y que pretende reducir los trámites de importación y exportación, agilizando los procesos de nacionalización e inspección de mercancías en puertos y aeropuertos. Mientras las empresas se preparan para el cambio, quienes están de fiesta son los abogados expertos en comercio internacional, porque las normas no son fáciles de ejecutar. Tengo ñapa. Rodrigo Lara fue elegido hoy director único de Cambio Radical, tal como lo anticipó esta sección la semana pasada. Cambio Radical duró 3 semanas buscando reemplazo para Carlos Fernando Galán, quien renunció porque no pudo desmontar los avales que les concedieron desde la Secretaría de Cambio Radical
a los candidatos Oneida Pinto a la gobernación de La Guajira, Rosa Cotes a la del Magdalena y Luis Pérez a la de Antioquia. Lara fue aclamado esta mañana por los representantes de Cambio y esta tarde, en un rincón del recinto, se reunieron los senadores para elegir una dirección dual. Nadie quiso aceptar la distinción. Rosemary Martínez, del Tolima, en principio dio el sí, pero luego se arrepintió. Los senadores, ante la negativa de los candidatos a aceptar el cargo, le comunicaron a Lara que será jefe único y para no meterlo en enredos, se mantendrá la responsabilidad de la entrega de los avales en los dirigentes regionales. Mejor dicho, el viejo sistema político de hágalo, pero yo no miro. Y el que no va a mirar es Lara, quien antes de ser elegido jefe criticó los avales a Pinto, Cotes y Pérez. Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con César Pardo Villalba, presidente ejecutivo de Conalgodón, ¿usted está de acuerdo con que el gobierno, a pesar de las dificultades fiscales que todo el país conoce, ayude a los productores de algodón mediante el mantenimiento del precio mínimo de garantía de compra? Sí, 90%. No, 10%. Hasta aquí esta emisión. Nos vemos mañana en CMI La Noticia. No se muevan, ya viene hashtag.